Domingo fue la marcha de la defensa del INE y de la libertad de expresión y también de la libertad de reunión. Efectivamente, Roberto, bajo el concepto de mi voto no se toca, ¿con qué te quedas, José Ángel Brambila Leal, después de este evento en el que pues oradores como la exdiputada Beatriz Pajés, el ministro en retiro José Ramón Cosío, corruptazo, y también el tema de pues que lo que deja al día siguiente la mañanera del presidente de la República con este cúmulo de reacciones tanto de la oposición como del oficialismo? ¿Qué es lo que vale la pena para José Ángel Brambila Leal de esto que sucedió el domingo pasado? Bueno, pues muchas gracias, Chuy. Bueno, aprovecho ahora sí para saludar al auditorio, saludar aquí a Roberto, al presidente Carlos Carrasco, a nuestros compañeros. Mira, lo de las marchas definitivamente creo que es algo muy benéfico. Creo que hemos tenido un aprendizaje, nos hemos vuelto expertos en marchas y yo creo que para la sociedad es muy importante manifestarse independientemente de quién esté gobernando. Porque lo que tenemos que hacer es que el presidente o los alcaldes o los gobernadores no se sientan que pueden hacer y deshacer a su arbitrio. Yo creo que el hecho de que la sociedad marche, pues es una voz de alerta y los hace ser más cuidadosos en sus maneras de gobernar. La marcha definitivamente del domingo fue impresionante, impactante, y más para un presidente de la República que se hizo, entre otras cosas, a base de marchas, y que una marcha multitudinaria como la del domingo, similares a las que él tuvo, porque cuando hablamos de cuántas personas caben en el Zócalo, pues no nos olvidemos que él también la abarrotaba, y las calles aledañas también él las abarrotaba, pero ver que ahora es en su contra y no a su favor, yo creo que es muy significativo y creo que va a dejar muchas cosas buenas. Nuestro amigo Pedro Castillo, a ver qué dice. Pedro, como dice José Ángel, si alguien se ha beneficiado de este tipo de manifestaciones fue el presidente de la República, y no solamente como candidato, lo sigue haciendo ahora como el jefe del Poder Ejecutivo. Y viene una contramarcha ya anunciada por él para el 18 de marzo. ¿Esto qué es, Pedro? ¿Es jugar a las vencidas, como coloquialmente podríamos señalarnos en búsqueda de mostrar el músculo político para 2024, o es de veras una defensa por parte de alguien en el plan B y de otros del Instituto Nacional Electoral? ¿En qué se va a convertir todo esto, Pedro? Sí, Chuy, José Ángel, yo creo que la situación que estamos nosotros viviendo, la conmoción política, dado la tendencia de este gobierno federal de generar un divisionismo y de estar creando constantemente una narrativa entre los buenos y los malos, nos está llevando a una situación no solo en el ámbito jurídico, en el ámbito de la forma de gobernar y los resultados que está dando como presidente de la República, sino que nos está llevando a la arena de las calles. Y el llevar a la población a las calles a manifestarse simplemente es una sintomatología de lo poco que ha dejado de hacer el gobierno en atender y resolver la problemática social. Eso es como se debe de entender la lucha que se da en las calles. Este malestar social respecto a las decisiones que toma el gobernante en turno. Si el gobernante en turno toma la decisión de crear una marcha también, pues eso ya no se convierte, ya no es una marcha ciudadana ni social, sino que se vuelve en un desfile de seguidores del régimen. O sea, no puedes tú desde el poder promover una manifestación ciudadana porque pierde el hecho de que sea ciudadana, ¿no? Entonces, por eso no lo veo yo como si fuera un músculo. Otro aspecto importante que hay que señalar es que en esta marcha que tuvimos el domingo, vimos en su mayoría gente adulta mayor, hubo jóvenes, había un contingente de jóvenes, pero eran los menos, eran los más las personas adultos y adultos mayores. ¿Y esto por qué? Yo siempre lo he señalado, esto es sencillo, los jóvenes no les tocó vivir esa etapa de un México donde no había un árbitro para determinar las elecciones.
y por eso ahorita ellos no consideran que es una afrenta el que pueda desaparecer una institución como es el INE, ¿no? Entonces, esa situación nos lleva a que incluso cuando yo estuve participando en la marcha, iba al lado de mí unas personas de adultas mayores, y una señora hacía ese señalamiento que ahorita estoy planteando. Nosotros tenemos que salir a defender lo que los jóvenes, nosotros los adultos mayores tenemos que salir a defender para que los jóvenes vivan en una democracia. O sea, la lucha ahora, cuando pareciera ser que la tendencia es que los jóvenes sean los que estén en la lucha de la defensa de la democracia, como el caso, por ejemplo, de Egipto, cuando derrocaron al dictador y fueron los jóvenes por medio de las redes sociales. Bueno, qué gran diferencia estamos viendo en nuestro país, y es por eso, por la falta de conocimiento, de historia, de lo que representa. Pero eso es una manifestación en las calles. Fíjate que algo que también llama la atención, y creo que también se puede debatir aquí, que fue muy clara la marcha, fue para defender al INE, para darle apoyo al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la pelota está en su cancha. Y eso, en las esferas oficiales del gobierno federal, pues lo tomaron como que decía, es contra mí, es contra la Cuarta T, cuando realmente, pues esas manifestaciones, no nada más del Zócalo, de la plancha, de la Plaza de la Constitución, sino casi 100 ciudades del país y del extranjero, pues se manifestaron de esa manera. Aquí el tema es, ¿por qué rápidamente una reacción? El 18 de marzo es una fecha histórica, simbólica, para, entre comillas, la independencia económica del país, y que no lo es, pero, a ver, Roberto. No, pero es que van a confrontar a la gente. Pero esa fecha 18 de marzo, eso fue hace 100 años. O sea, la verdad, la condición de celebrar la expropiación del petróleo, oye, eso es... Pero es un pretexto. Bueno, pero esa celebración, como la planteas como algo importante del país, ya no tiene vigencia con lo actual. Bueno, es que no se te olvide que nos hemos vuelto un país de ocurrencias. Y esa es una ocurrencia. El decir 18 de marzo, pues a fin de cuentas, podía haber sido el 19 porque era el señor San José. Y más ahora, fíjate lo curioso, y más ahora que hasta el propio presidente habló con Elon Musk para instalar Tesla, ¿sí? una empresa que no va a requerir de petróleo, ¿verdad? Sí. O sea, esa es la cuestión, a eso me refiero. Eso está interesante. Por eso. Hay una paradoja porque se inaugura una refinería de dos bocas y de repente pues viene Tesla. Ese es un tema muy interesante. Hicieron, pues claro. Es un tema interesante. O sea, por eso ahorita que estabas diciendo eso ya no tiene vigencia. Y además, ni siquiera el petróleo. el hecho de celebrar el acto de la expropiación petrolera ha sido una narrativa errónea, falsa, que lo único que ha hecho ha perjudicado al país. O sea, yo nomás te comento, cuando nuestro país, ¿qué presidente fue el que dijo que íbamos a vivir una gran bonanza? López Portillo. López Portillo, cuando encontraron... Tenemos que enseñarnos a administrar la riqueza. Exactamente. Ok. Eso fue lo que nos dijo el presidente. ¿Y qué pasó? ¿Cuál riqueza? Sí. ¿Cuál administración de riqueza? Si lo único que sirvió el tener el petróleo era para generar una condición adversa, petrolizar la economía de nuestro país. Y la petrolización de la economía de un país tiene sus riesgos. ¿Y el riesgo cómo se llama? Venezuela. A ver, dime Venezuela cómo está en la cuestión económica. Gracias a que se despetrolizó la economía de nuestro país, es que ante la situación de hace dos años, cuando el petróleo valía, es más, tenías que pagar para... ¿Compraron las 500 pipas? Sí. Ándale, que compraban... Sí, o sea, que se tenía que pagar para retirar. No fue una... Valía menos uno. Menos uno. Sí. Los barriles de petróleo, no fue una afectación mayor al país porque sí, porque no estamos petrolizados. Exactamente. Nuestra economía no está petrolizada. Cuando ahorita me dice Roberto, yo esas partes digo, a ver... Yo fui a la escuela primaria pública. Pero y luego con lo que anuncian, que ahora Tesla ya va a estar aquí, que ya van los autos eléctricos. Yo no veo esa... Por eso es lo paradójico, lo absurdo que se vuelve. Oye, Pedro, pero yo regresaría un poquito más a lo que tu pregunta
que cuando empezaste, porque Pedro tomó la palabra para hablar de lo último, que fue lo del 18 de marzo, pero cuando hablamos del INE, y es que mucha gente, los que así como está dividido el país, y cuando se habla del INE, la gente, muchos piensan en Lorenzo Córdoba, y piensan en los salarios, en las cantidades que disfrutan y que lo caro que sale el INE, y eso es mentira, como lo dijo Pedro la otra ocasión, mentiras, todo lo que se puede hacer en beneficio de la democracia es barato, y que no se nos olvide que tenemos 40 años, lo que decía hace rato Pedro, 40 años luchando porque haya equilibrio, precisamente porque hubiera pluralidad, porque no fuera un solo partido el que estuviera dominando el ámbito político. Y ahora, cuando hemos perfeccionado el arbitraje electoral, porque no recordemos que cuando José Woldenberg y sus gentes diseñaron este sistema, era un sistema reconocido a nivel mundial, precisamente porque se cuidó cada uno de los puntos para blindarlo contra las trampas que se pudiesen hacer desde el poder. Fue precisamente algo contra el poder y no contra Andrés Manuel ni contra este poder. 6 meses fue reconocido el INE ¿sí? A nivel internacional en Costa Rica. Es que lo ha sido. Pues José Woldenberg, pues sus gentes diseñaron un sistema único que no puede ser manoseado. Quitas 300 juntas electorales y pues precisamente para que pueda ser manoseado, para que pueda ser manejado al arbitrio de quienes ostentan el poder. A partir precisamente de hoy, ¿no? Bueno, a partir de que se publique. ¿Sí? ¿No se publicó hoy? No, y de que se apruebe. O sea, a partir de que se publique. Entonces vamos a ver. Pero es una mala señal, ¿no? Que tenía que haber sido por ley ayer. Por ley. Bueno, hay que esperar a que se publique para poder decir que ya tiene vigencia. No, y para poder promover la defensa. Bueno, entonces, yo insisto que ¿por qué agarran eso como suyo? Si la verdad, la marcha fue para darle fuerza, apoyar, para que la Suprema Corte de Justicia siente el respaldo de la ciudadanía. Y yo quiero participar también con esto. ¿Qué opinan de que esto que sucedió el domingo, aguas partidos políticos, todos rebasados? Sí, mira, el tema de los partidos políticos viene a ser alguna situación, incluso puede ser hasta risoria, porque ¿qué pasó con lo de la marcha? ¿Quién estuvo ahí? El líder del PRI, Alito Moreno. Y ese mismo día el INE le estaba diciendo que va para atrás su reforma para postergarse la diligencia. Entonces vamos a ver qué hace, si quiere al INE. Si quiere marchar otra vez. O rechaza lo que está diciendo el INE cuando participa. O sea, el tema de los partidos políticos, yo creo que si bien es cierto que fueron uno de los promotores de la participación ciudadana para esta marcha, adjudicárselas a ellos la realización de estas también sería para mí muy atrevido. Los partidos políticos en su mayoría siguen sin entender que no entienden, que los tiempos han cambiado, y algo, por ejemplo, aquí que yo he platicado aquí está el presidente municipal de Iztahuacán, Carlos Carrasco, es que hasta él me lo decía en un podcast que realizamos, o sea, la política cambió y la forma de hacer política es distinta. Y si los partidos políticos todos quieren seguir bajo las mismas dinámicas arcaicas, corporativistas, de hacer la manera de querer ganar a simpatías de la ciudadanía, pues están equivocados. Los partidos políticos no deben de estar ocupados o preocupados solamente de lo que se está haciendo en las calles o que las manifestaciones que realizan los ciudadanos ante estas situaciones que estamos viendo, sino que los partidos políticos deberían de estar viendo qué tienen que hacer para presentarle a los ciudadanos una oferta de candidatos, los mejores, con mayores credenciales y capacidades para resolver la problemática. Los partidos políticos tendrían que estarle exigiendo a sus representantes, tanto diputados como presidentes municipales y gobernadores, que cumplan, que hagan lo que tienen que hacer para cumplirle a la gente. Porque luego se vuelven, dicen que ellos son mejores, pero pues luego sus representantes pues no hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo que el tema de los partidos políticos está totalmente rebasado por las necesidades y
y la condición social que ahorita se vive, ¿no? Ángel, es que de veras, los partidos políticos, como bien dice Pedro, pues ahí estuvieron, pero como uno más, y ellos mismos lo reconocieron porque sabían que podían sufrir agresiones de la gente por abanderar y partidizar esta marcha. Y en ese sentido, yo por eso insisto, ¿les servirá de ejemplo para qué a los partidos políticos esta marcha, esta manifestación de la ciudadanía? Bueno, de hecho, vimos aquí el domingo a ciertos personajes de la política, porque pues, hay mucho protagonismo, desde luego, en muchos de los actores políticos. Sin embargo, yo creo que está bien que participen, pero efectivamente, como tú dices, no abanderando, que se mezclen con la ciudadanía, que vayan no en la primera línea ni en la segunda, sí, pero está bien que participen, porque a fin de cuentas son ciudadanos los que... A mí me gustaría, yo he promovido mucho entre amistades, ¿por qué no participas en la política? No, a mí no me gusta la política. Pues entonces el día de mañana no te quejes, porque dejamos en manos de los que sí quieren entrar, no porque tengan las capacidades. Recuérdate que decía Bernard Shaw, ¿no? Hay quien vive de la política y quienes viven para servir a la política. Y yo creo que estos son aprendizajes que debe estar teniendo la clase política. De aquí en adelante, como tú dices, se van a ver rebasados por una ciudadanía participativa, y qué bueno que la ciudadanía participe, porque de ahí nos pueden mostrar verdaderos líderes. Yo creo liderazgos que estamos ansiosos de que lleguen, que pertenezcan al ámbito ciudadano, y que el día de mañana participen en la política buscando hacer mejor las cosas. Pienso como un loco, quizás habrá plan C. A ver, es que se viene el plan C. Se viene el plan C. O sea, el plan C, ¿qué significa? El hecho de cómo se van a presentar los partidos políticos para el próximo proceso electoral. O sea, la manifestación que vimos el domingo representa una llamada o una llamada de atención hacia los partidos opositores al régimen actual. Les están diciendo a la ciudadanía, o nos unimos o no lo hacemos. Entonces esa es una parte. Pero por el otro lado, el régimen también tiene una llamada de atención de que algo no está haciendo bien, algo no está funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe cada vez una mayoría que considera que debe de cambiar el rumbo de este país. Entonces, esto es una llamada, bien, el plan C es que se ponga a trabajar, ¿verdad? Esa es la parte, yo creo que se vuelve el plan C de esta situación, ¿eh? Ya son las 8:29, Chuy. Efectivamente, lo que señalaba Pedro, esto lo reconocía el propio legislador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, de que es un llamado de atención para este movimiento, el descontento de un gran sector de la población que no se puede ignorar. Concluyeron las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez en su edición número 166, al parecer sin incidentes, un saldo blanco. ¿Con qué te quedas de estos festejos charrotaurinos que regresaron después de una prolongada ausencia derivada de la pandemia? Y que dice la presidenta que generaron una derrama de más de 100 millones de pesos, pues que es una buena cifra. Yo creo que lo importante aquí es el aspecto de que transitamos como sociedad de una condición problemática de lo que significó la pandemia, una condición de estar atemorizados, de resguardados. Pasamos ya a una etapa en la que volvimos otra vez como sociedad a la convivencia y a seguir desarrollándonos nuestras tradiciones, y creo que eso es lo que importante resaltar. Ya los resultados que se dieron de estos festejos, pues ya es ganancia, y más en las condiciones en las que se suscitaron. Había al inicio de los festejos, se veía o se pensaba que una situación de que pudiera pasar. Era parte de la condición social que estamos viviendo desgraciadamente en nuestro estado, pero qué bueno. Y aquí, si no me equivoco, cuando estábamos aquí hablando sobre eso, uno de los comentarios que hicimos fue eso, de que ojalá estas fiestas de Villa de Álvarez reinara la paz, una concordia, que hubiera alegría, felicidad para las familias, y sobre todo se reactivara un sector económico que había quedado estancado durante 2 años, ¿no? Bueno, esa es una
Roberto. fiesta que aquí incluso, pues Ángel, ¿ya había sido antes a las fiestas de la villa? ¿O No, era la claro primera que vez sí, pero a una corrida era la formal? primera vez. Era la primera vez. Pero mira, yo sí quiero retomar porque a fin de cuentas, decía José Ingenieros, un filósofo argentino, dice, solo vives por esa pequeña partícula de ensueño. ¿El hombre mediocre? Del hombre mediocre. Solo vives por esa pequeña partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Es decir, esos momentos de felicidad, esos miles de jinetes que transitan por las calles colimotas y por las calles villalvarenses, están esperando esos momentos, son sus momentos de gloria. Y desde luego, como en todas las cosas, hay gentes a favor y gentes en contra. El día de ayer me hablaba una persona quejándose de que cómo era posible, porque las cabalgatas impedían que, por ejemplo, afuera de la catedral, que la misa no se podía empezar, que en el templo de San José el padre Llamas le subía todo el volumen y que no se podía escuchar el sermón. Y efectivamente, y muchas gentes se quejan de que al paso por donde ellos viven, etcétera, etcétera. Pues sí, desgraciadamente así es la sociedad contemporánea en que se vive. Hay cosas que pues definitivamente van a afectar siempre en cualquier lugar. En las grandes ciudades el desarrollo afecta. Y lo que tiene que haber es tolerancia. Pero lo que decía Pedro es muy cierto. Yo creo que lo más importante es que haya habido paz, que haya habido saldo blanco. Y yo creo que esos 6,000 jinetes se van a regresar a sus casas y necesitamos alegría, necesitamos esos momentos de felicidad, que la gente participe, porque yo creo que hasta los caballos regresan contentos a sus corrales. Bueno, eso es muy interesante porque pues también hay que entender que si esta fiesta tiene 166 años, hay que entender también que hace 166 años no había este estrés, no había esta presión, pues sí, el contexto social. Exacto, y podías oír misa y oír la banda y los cohetes y oír todo. Hoy no, hoy la crisis el estrés del estrés que se vive. También a la gente la tiene, hasta le molesta los pasojos de los caballos. Bueno, campaña promocional de influencers solo tiene costo de logística. Están haciendo base en Isla Navidad, dice el subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado, y todo por no haber escrito Manzanillo con Z. Yo creo que si lo hubiera escrito no hubiera pasado lo que pasó. Pedro Castillo. Oye, sí, fíjate que a veces se vuelve increíble este tipo de decisiones que se toman desde de los ámbitos gubernamentales, desde un escritorio. Y yo siempre he dicho que la problemática a veces de nuestras autoridades es cuando toman decisiones desde un escritorio y no desde la realidad y la condición social real, porque no salen a las calles, no se arropan de gente que les pueda ayudar a tomar una mejor decisión. Y la clave del éxito de cualquier gobierno, que acá me lo va a poder confirmar el presidente de Islahuacán, es tomar las mejores decisiones, significa tomarlas con la mejor información y cercano a las condiciones y realidades que quieres incidir y cambiar en tu sector social, entre la población. Entonces esta decisión de traer influencers, que son influencers, ¿de dónde? No sabemos, pero dicen los que saben de influencers que tampoco no son grandes influencers. Dice que tienen 25 millones. Pero bueno, eso es lo que dicen. Pero esa es la situación, de que se tomen decisiones, de querer potencializar o difundir las grandes aspectos y grandes riquezas que tiene nuestro estado, y que las vengan a presumir a alguien que no conoce nuestro estado. Para mí eso de entrada ya me hace ruido. Segundo, que vengan y hagan unos videos donde ni siquiera, como tú bien dices, saben escribir bien la palabra Manzanillo. Y el otro es que hagan videos haciendo menciones y condiciones, criticando al propio Manzanillo, haciéndolo ver feo a Manzanillo porque supuestamente la arena es negra, pero además con mensajes pues discriminatorios, racistas. Entonces yo digo, ¿cómo poder pensar que un influencer que no es de aquí de Colima pueda ofertar, ofrecer o presumir mejor que cualquiera uno de los expertos que tenemos aquí en Colima
promotores de turismo, historiadores, cronistas. Existen muchos personajes de aquí de Colima que pudieran hacer mucho mejor trabajo para presumir a nuestro estado, ¿no? Sí, definitivamente hay. Yo recuerdo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una visita que hizo a aquellos lares el presidente Lázaro Cárdenas y lo que es ahora Playa Azul. Imagínate, no era un influencer, pero cuando vio que el lugar ese se llamaba Playa de Burras y otra gente lo llamaban Playa Prieta, entonces dijo: ¿cómo creen que va a venir gente, que van a despertar ustedes el interés de la gente para que venga a conocer Playa de Burras o Playa Prieta? Pónganle un nombre atractivo, y le pusieron el nombre de Playa Azul. Y eso pues atrae muchísima gente. Pues, claro. Los que estamos aquí, varios conocemos esos lugares. ¿Eres de Lázaro Cárdenas? Sí, entonces, pues, y Playa Azul, ahí mi amigo Beto Berber fue uno de los grandes promotores. Entonces, yo creo que tiene toda la razón Pedro. Estos muchachos, olvidémonos, no es tanto de que sean o no sean de aquí, pero si ni siquiera tienen la conciencia, no tienen cultura, no saben, ya el hecho de escribir la palabra más importante a donde ellos acudían, que era Manzanillo, con ese, pues definitivamente habla de que lo que menos les preocupa es a lo que dicen que vienen, sino divertirse, y qué mejor que en Isla Navidad. Y vienen a divertirse con todo pagado, pues claro, así hasta, sí. Es más, ojalá me llevaran a mí a Francia, y ahí la a promocionar Navidad. Francia, a promocionar no sé, algún otro país, España. Y sería fabuloso que me llevaran a promocionar. Sí, a Mallorca, ¿verdad? Aunque sea. Ándale, o a Mallorca. Bueno, 15 minutos para las 9, el señor presidente municipal, don Carlos Carrasco, está con nosotros y lo dejamos a merced de estos lobos de la comunicación, como son los analistas Ángel Brambila y Pedro Castillo. Bienvenido, señor presidente, gusto en saludarte. En el Facebook te has visto toda la hora con tu presencia aquí, pero sí, son 15 minutos para que nos platiques y aquí también respondas los cuestionamientos de nuestros invitados también, analistas, pero un aspecto, el de salud en Ixtlahuacán, que no lo habíamos comentado, presidente. ¿Cómo estás? Buenos días. Roberto, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación a los invitados, los invitados estrellas, dices tú. La verdad es que les agradezco que me permitan poder compartir aquí con ustedes esta mañana. A Jesús, a Pedro y a Ángel Brambila, que estemos en esta mañana hermosa, porque todas las mañanas son hermosas, ya cuando cambia el clima es de las 12 en adelante, ¿no? Todas las mañanas son hermosas, entonces nos sentimos contentos de estar ahí con ustedes. La verdad es cierto, efectivamente el tema de salud, en particular en el municipio de Ixtlahuacán, no hemos hablado, que creo que sí tenemos mucho que aportar en ese tema de salud, porque ustedes saben que pues soy reelecto, ya voy para 4 años, para 5 años, año y medio de este nuevo periodo, y pues hemos estado ahí al pendiente del tema de salud del municipio, y que pues el día de hoy se siente un cambio significativo para los habitantes del municipio de Ixtlahuacán, y eso me da mucha alegría. Oye, presidente, háblanos del hospital ahí en Ixtlahuacán, porque creo que efectivamente para los habitantes de Ixtlahuacán, yo creo que no hay nada más importante que la salud, para todo mundo, perdón, pero yo creo que el hecho y más cuando se está tan aislado, y el hecho de tener ahí una infraestructura más adecuada, yo creo que es significativo, y parece ser pues que ahí tienes médicos cubanos, y que yo conozco un poquito a algunos de ellos, y sé la buena disposición que traen. Me gustaría escuchar un poquito en ese sentido. Sí, mira, yo decirles que por ejemplo en el hospital de Ixtlahuacán, como curioso, ¿no? Yo atendí ayer un grupo de médicos de IMSS Bienestar, quienes son los que se encargan de toda la infraestructura, de toda la modernización, de todo lo que se le está haciendo a la cuestión de salud, no solamente en el municipio de Ixtlahuacán, sino a nivel nacional. Incluso ellos no son de Colima, vienen de otros estados, y me estaban explicando, ¿no? Y curiosamente el hospital de Ixtlahuacán se construye con un programa del gobierno federal que se llamaba IMSS Coplamar, que se construyeron muchos hospitales a lo ancho de la República, y que luego, después del sexenio, como pasa en muchos sexenios, lo abandonaron y fue decayendo y quedó casi a nivel centro de salud, ¿no?
La verdad es que hoy en día con esta nueva misión del IMSS Bienestar, que lo viene encabezando muy bien el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que en el municipio de Ixtlahuacán en particular, yo les puedo decir que ha tenido un giro de 360 grados que no solamente se ve, sino que también se siente en la atención a la población, en el abasto médico, y les voy a decir por qué. Yo, siendo presidente municipal el periodo pasado, nosotros alrededor de en 5 ocasiones, con recursos de los funcionarios, nos hacíamos una cooperacha y comprábamos medicamentos, lo que era más necesario para ese momento, de los doctores y los enfermeros para una primera atención, y en 5 ocasiones estuvimos entregando medicamentos al hospital en vista de que estaba deteriorado, porque no tenía medicamentos. Y la verdad es que la salud es algo de lo más vital y de lo más importante, no solamente para la gente de Ixtlahuacán, para todo el mundo. Es que si no tenemos salud, no tenemos nada. Entonces yo conozco a la perfección el tema de salud, o la evolución que hemos estado teniendo de los años pasados a este año en el tema de salud en el municipio de Ixtlahuacán, y yo, si me permiten, yo les diría que todo el mecanismo de cambio que le han dado hasta ahorita y que todavía no termina el municipio de Ixtlahuacán, yo creo que da para una visita del presidente de la República, porque creo que es de los hospitales que más se les va a notar el cambio que se le está haciendo, que yo creo que sí valdría la pena que el presidente considerara ir a inaugurar ese hospital, porque estaba en ruinas y que hoy va a quedar un hospital de primer nivel para atender con todas las especialidades que se requieren. Hoy en día tenemos ya, que no teníamos, internistas, tenemos ginecólogos, tenemos anestesiólogos, está por llegar un dentista. Ustedes conocen perfectamente, mi municipio es un municipio eminentemente agrícola, que la gente no tiene los recursos para darse el lujo de ir a pagar uno de los mejores dentistas de Colima, pero el que tengan un servicio de calidad, pues eso manda un mensaje que como ciudadanos, pues todos debemos de tener una atención privilegiada en el tema de salud, y a mí me llena de alegría porque pues es la gente que yo represento y son las gestiones que nosotros estamos haciendo, ¿no? El día de ayer yo recibo ese grupo de personas donde me están pidiendo que si hay condiciones de que el municipio los pueda apoyar para rentarles vivienda, porque no el hospital todavía no tiene las condiciones para que estén viviendo ahí, porque está en el proceso de reparación, y yo con mucho gusto me ofrecí a seguirlo haciendo, porque yo sé lo que eso significa para mi municipio y para la gente que represento, porque debemos de trabajar de manera coordinada los 3 entes de gobierno, sin estar viendo el tema de colores. Yo creo que la gente hoy en día lo que quiere son resultados, y yo estoy con toda la disposición de trabajar de manera muy coordinada con el gobierno federal, con el gobierno del estado, para que a la gente que represento yo en particular le siga yendo bien. Y fíjate, presidente, que lo que acabas de decir es de suma importancia, que debe de conocer nuestro auditorio y los que nos están viendo en las redes sociales. Porque este sistema de IMSS Bienestar, como tú bien lo dijiste, que se hizo el hospital con el programa IMSS Coplamar, es el mismo esquema. La gran diferencia de lo que siempre se ha discutido y lo que hemos dicho es que ese esquema de salud es sumamente efectivo, que tú lo acabas de comprobar, perfectamente bueno para las comunidades y municipios pequeños. Efectivamente, el gran problema que estamos viendo es que este sistema que se está implementando no funciona para las grandes urbes y para hospitales de segundo y tercer nivel. Entonces, ¿qué es la parte que de alguna u otra manera es lo que estamos viendo que nos rebota en los hospitales, por ejemplo en el regional, ¿no? Donde recientemente una persona falleció afuera de él. Pero esa es la cuestión que ojalá pudieran darse cuenta las autoridades federales, que es lo que hay que reconocer. Hay cosas que se toman, decisiones que funcionan para algo, pero para lo otro hay una deficiencia. Pero es interesante saber que de esta manera Ixtlahuacán pudiera solventar esa situación, porque como bien decía José Ángel, pues oye, Ixtlahuacán, luego a veces muchos dicen, ¿y Ixtlahuacán dónde está? Pues ahí está, ¿verdad? Y muchos no vamos ni nos acercamos difícilmente por lo difícil condición para poder llegar a ese municipio. Y en una emergencia, pues imagínate tener que trasladarte de Ixtlahuacán a la ciudad de Colima o a Tecomán,
pues imagínate la problemática que se genera, pero... ¿No viste Tehuacán de 26 de julio, por ejemplo, que es una de las comunidades más alejadas que tenemos? 1 hora, 10 minutos, porque la verdad es que el camino es de difícil acceso, San Gabriel, entonces la verdad es que sí es de mucha ayuda para el municipio de Tehuacán, y además que en determinado momento ese servicio se puede regionalizar, porque pueden venir habitantes del municipio de Coahuayana, pueden venir Cerro de Ortega, Callejones, San Miguel, Chanchopa, que pertenecen a Tecomán, le quitas la saturación al hospital de Tecomán, y obviamente pues los ciudadanos los enfermos van a ser atendidos mucho más rápido, porque hay menos saturación de necesidades o de enfermos en el hospital, o sea, en uno de los 2 hospitales, ¿no? Entonces, pues Tehuacán, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, sí, económicamente, porque nos va a generar economía, porque aquellas familias que vengan al hospital o que tengan algún familiar internado ahí, pues ni modo que no coman. Nos va a generar economía en los lugares donde venden, las fonditas donde venden comida, en las tiendas. Entonces, nosotros como municipio sí vamos a ganar y vamos a ganar mucho. El tema también muy interesante de la socialización que hace Carlos Carrasco con los habitantes de Ixtlahuacán el domingo pasado desde las 8 de la mañana, solamente para madrugadores, pues hiciste una convivencia regional. ¿Le quieres platicar al auditorio por qué lo haces y cuál fue el objetivo y los resultados? Bueno, pues los resultados siempre son positivos, pero la verdad es que esto nace con la idea de que, pues, siempre yo he dicho que la política es como el noviazgo, como el matrimonio, tenemos que ir innovando porque si no vamos perdiendo vigencia, ¿no? El encanto. Exactamente, es el encanto en la política, tenemos que cuidarlo, tenemos que estar trabajando de manera permanente, y es por eso que nos nace la idea de poder crear un programa que sea donde converjan todas las familias y puedan convivir y que tengan un sano esparcimiento, y además pues que sean atendidos por la gente del gobierno, del ayuntamiento, y que pues estén a gusto, ¿no? Eso sí, nomás hay que mañanear un poco, por eso Roberto, cuando lo hemos invitado, Roberto no ha asistido, porque dice que es muy temprano. Entonces la verdad es que nosotros siempre hablamos con los ganaderos de la región, pues que ellos lleven pues, vacas, ¿no? Ahí para los pajaretes, la leche caliente, y nosotros hacemos ahí algunas fritas de res, de cerdo, y podemos compartir ahí con quienes se acercan y saludar a la gente. Lo más importante es saludar a la gente, porque... ¿Estas dónde se realizan, presidente? Mira, primero empezamos en la cabecera municipal, tuvimos una afluencia alrededor de 800 personas. La siguiente, la que acabamos de hacer este domingo pasado, fue en la comunidad de La Presa, donde ahí invitamos personas de la comunidad de Las Trancas, de Lázaro Cárdenas y de Senecamitán, por eso dice que las regionalizamos. Y la próxima estamos planeando hacerla en abril en la comunidad de Las Conchas, y efectivamente vamos a invitar a habitantes de la comunidad de la Abuela Virgen, de el Capire, Las Higueras, del Galaje, del Plan del Zapote. Y a Ángel y a Pedro. Y a Ángel, a Pedro y a ti también, a ver si ahora sí madrugas. Oye, y a Jesús también, para que vayan a... ¿Y cuándo la haces acá en el Congreso, como aquellas chicharronizas famosas que se hacían hace mucho ahí? Arnoldo, Cuando ustedes me inviten, con mucho gusto las hacemos. Ustedes nomás encárguense de los permisos y todo está listo. Oye, Robert, yo quisiera preguntarle, porque de pronto puede pensarse, a lo mejor el auditorio puede pensar que el presidente vino a hablarnos de salud nada más, ¿no? Y la verdad es que Ixtlahuacán es un municipio que está aislado, pero yo recuerdo cuando vino un primer ministro de Austria y vio México, y Austria ya formado al 100%, y vio México y decía, qué bárbaro, cuántas oportunidades hay aquí de hacer las cosas todavía, de hacer el bien. Ixtlahuacán yo creo que es un municipio con una vocación desde luego agrícola, ¿sí? 100%, ahí el desarrollo del melón. Yo recuerdo cuando lo visitábamos con alguno de los candidatos en aquel entonces y veíamos las bondades de Ixtlahuacán. Y yo creo que le hace falta promoción, porque no solo es lo agrícola, no solo las cuestiones de salud. Más sin influencers, ¿verdad? Sin influencers, sí. Y también turismo rural, ¿no? Que creo que se puede ser un detonante en Ixtlahuacán con los lugares turísticos que tiene. Sobre eso quisiera que nos hablaras, presidente. Pues la verdad, fíjate que sí tenemos partes turísticas maravillosas ahí, lo que son las grutas de San Gabriel, tenemos un balneario ahí natural que es en el río El Naranjo, el tanque de Laura que le dicen, o el Paso de los Coyotes, que la verdad es que ha tenido últimamente mucha afluencia. Es como decía Ángel, de la playa de las burras, ¿no? Entonces la verdad que sí, pero es mucho turismo local, es decir, vienen de San Miguel, vienen de Chanchopa, de la propia cabecera municipal, y que sí tenemos muchos lugares que podemos explotar turísticamente y que nos puede ayudar. Nosotros lo que estamos haciendo como gobierno, pues hacer las gestiones para que esto suceda, y que también reconozco que tenemos
la capacidad agrícola, tenemos una de las mejores tierras en el estado para producir, estamos en una cuestión apropiada, pero que además... Tierra sin plagas, ¿verdad? Tierras sin plagas, pero además también discrepar un poco lo que dicen de que estamos aislados, ya no estamos tan aislados. Geográficamente, pues. Bueno, geográficamente sí, porque la verdad es que tenemos ya 2 vías de comunicación, Okay. y que estamos a 20 minutos de Colima. La verdad es que si me dices a mí, pues ve a la playa Ixtlahuacán y vas a Tecomán, pues la gente prefiere irse a Tecomán por la promoción, por toda esa No, y así situación menos que se da, ¿no? problemas. Con los influencers. Por la cercanía, no es pura autopista también, ¿no? Entonces sí es esa parte, pero que vamos a seguir trabajando. Nosotros como gobierno estamos cerca de la población. Yo acabo de terminar un recorrido en las comunidades rurales donde estuvimos con unos programas impulsando la cuestión de... La economía familiar. Aparte de la economía familiar, de la cultura, es el tema de la cultura, el tema de los valores, porque el tema que traemos hoy en día, queremos pacificar Colima, queremos pacificar, es el tema de la cultura. Si no le inviertes a la cultura, no le inviertes a la prevención, va a ser muy difícil que esto lo logremos. Entonces tenemos que crearlo desde los hogares, desde las juventudes, desde ahí, desde el campo, no desde el escritorio, desde acercarte a las personas, y te puedes dar cuenta que incluso siendo Ixtlahuacán un municipio tan pequeño, cada comunidad tiene una cuestión diferente, una geografía diferente, una cultura diferente. Entonces tienes que hacer un programa diferente para cada una de las comunidades. Imagínense, a nivel nacional y a nivel estatal, si no salimos, no podríamos conocer. Entonces en el municipio de Ixtlahuacán estamos haciendo ese trabajo, acercándonos a las personas, y con ese producto ya estamos trabajando en coordinación con DIF estatal, con las dependencias de gobierno del estado, para hacer un producto adecuado para cada una de las comunidades, y con el firme propósito es de que se pacifique y podamos contribuir hacia el futuro. No es tanto el presente, sino también el futuro. Yo creo que es lo más importante, que le vayamos aportando al futuro, que eso es lo que estamos viviendo hoy, es que en el pasado no se le invirtió al futuro, y ahí tenemos la consecuencia. Bueno, pues ya es hora de despedir este miércoles muy rico y serio, sobre todo, con mucha responsabilidad, sus comentarios de nuestros invitados, como es Ángel y como es Pedro, analistas políticos, columnistas en Diario Colima, los dos. Pedro aún más en las redes con su, ¿cómo le llamas? Oráculo político. Su oráculo, no, pero Despierta Colima. Despierta Colima. Despierta Colima, y se agarra aquí. Oye, la Roberto, sien. fíjate que quiero quedarme con la frase del presidente cuando dice, habla del pasado y del futuro. Si no se le invierte al pasado, si no se le invierte al futuro, ¿no? Como no se invirtió en el pasado, las consecuencias son en el presente. En el presente. ¿Eso dijo el presidente? Sí. Me No, o sea, distrajo. el presidente ya nos va a quitar aquí el Sí, puesto de analista. Eso es filosofía pura. Ya lo van a invitar a él. En una de esas sí ya también se van los conductores de noticias, tú no sabes. ¿verdad? No, ¿y por qué? No, tampoco, tampoco tú, golpe de estado aquí. No, es que Bueno, gracias Ángel, gracias Pedro, y sobre todo gracias a nuestro invitado especial, ¿verdad, Chuy? Aquí a don Carlos Carrasco. a don Carlos El Alberto presidente. Carrasco Chávez, presidente municipal Y yo de quisiera volver a Ixtlahuacán. repetir eso, de cómo le hace, porque no digo que regala, pero sí le ayuda a la economía de las familias con lo del gas, con lo de las tortillas. Las tortillas están a 28 pesos, 30, y acá tiene, ¿cómo está el manejo de eso? ¿Cómo le hace? A ver, el problema de las tortillas, vamos a empezar apenas, en este periodo, en este año en concreto, estamos pretendiendo beneficiar alrededor de 100 familias de escasos recursos, que sí las hay. El día de ayer antier que terminamos las audiencias públicas, te da lástima cómo las señoras mayores, los señores mayores se te acercan a decir, hijo, no tengo ni para las tortillas. Que si bien es cierto que reciben el apoyo del gobierno federal, que les ayuda muchísimo, pero luego de repente pues compran medicamentos, el pago de la luz, el pago del agua, entonces no les alcanza. Pero entonces nosotros, en una visión de cómo reforzamos esos programas del gobierno federal, pues vamos a crear el programa de las tortillas en favor de las personas que menos tienen del municipio de Ixtlahuacán, y les vamos a dar 1 kilo de tortilla diario. Bueno, con eso nos quedamos. Gracias, Chuy. Ya nos vamos, Roberto, agradecemos allá en los controles técnicos de Tecomán a nuestro compañero José Cuauhtémoc Palomino, aquí al coordinador y productor del noticiero Luis Alberto Flores Maldonado, también el reporte de nuestro compañero Hugo Velázquez. Esta mañana contamos con la presencia de Pedro Castillo Valdés y de José Ángel Brambila Leal, columnistas y analistas políticos de nuestra mesa de todos los miércoles, y la distinguida presencia de Carlos Alberto Carrasco Chávez, presidente municipal de Ixtlahuacán.